Muy queridas hermanas y hermanos, invocamos en este cuarto domingo de Cuaresma al Dios de amor, de misericordia, de gracia, de salvación. Nuestro Dios es rico en bondad y muestra esta bondad diariamente para todas las criaturas, para sus hijas e hijos de manera siempre muy especial. Este amor se nos ha dado de una manera muy grande en la persona de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, Salvador nuestro. Y se nos ha transmitido y se nos comunica antes, ahora y por siempre, por la acción del Espíritu Santo en nosotros. A Él, a este Dios maravilloso, lleno de gracia, de bondad, de amor y misericordia, sea siempre todo honor, toda gloria, toda alabanza y toda adoración, por los siglos, por siempre, siempre, siempre. Amén. Aleluya. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas, tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque no espero, no esperará lo mismo que te quiera. Amén. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14 a 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Lámpara es a nuestros pies, Señor, tu palabra, y queremos que sea esa lumbrera que nos marque el camino que tú nos acompañes. Que tus palabras sean las semillas del reino que alienten en nuestro corazón. Amén. Pues estoy muy contento, de verdad, estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Y no son palabras de obligada cortesía, lo digo totalmente en serio. Como bien decía José, tenía una promesa pendiente con esta iglesia. Que en el pasado siglo, en Madrid, la delegación de esta iglesia, estuvimos hablando en un pasillo y me dijeron, oye, ¿cuándo vas a venir a nuestra iglesia? Y yo les dije, os prometo que el primer viaje que haga a Cádiz, voy a vuestra iglesia. Lo que no sabía que iba a estar aquí, en el púlpito, y esta ha sido mi primera vez, de hecho, eso es una cosa como sociedad bíblica, y yo llamaba pues, con la ilusión de compartir el culto con vosotros, y ahora es la ilusión, y además la responsabilidad de compartir con vosotros esta meditación de la palabra de Dios. Yo lo decía esta mañana a mi compañero de sociedad bíblica, yo voy a una iglesia hermana, bueno,
para decir lo que creo que debo decir, ¿no? Y es que, como bien nos decía José, estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Y hoy, cuando abrimos la Sagrada Escritura, cuando hemos escuchado la Sagrada Escritura, nos hemos llevado un gran noticia. No sé si os habéis dado cuenta, pero hoy nos han dado la gran noticia. Y la gran noticia no tiene nada que ver con que un presunto sinvergüenza se haya aprovechado durante el tiempo de pandemia para vender mascarillas a un precio más alto y ahora la justicia parece crear. Es una buena noticia, pero no es la gran noticia. La gran noticia que nos dice el Evangelio hoy es que Dios ama al mundo. Se me he dado cuenta, ¿no? Pero decía el texto. El texto lo decía en pasado. De tal manera amó Dios. Parece que fue una cosa del pasado. Y ojo, porque esta es una gran noticia. Es una gran noticia, no porque lo diga yo, que soy un pobre mortal, ¿no? Dice el Evangelio de Juan, que tiene mucha más credibilidad y mucha más autoridad que la que yo puedo tener. A mí me gusta leer este versículo y me gusta leerlo en presente. De tal manera ama Dios al mundo. Si leyésemos el texto en su guión original, me gusta decir, nos daríamos cuenta que él no emplea un pasado, tampoco emplea un presente, emplea una forma un tanto rara, si alguno habéis estudiado griego es un auristo, una forma indefinida. Lo que quiere decir es que es una cosa que empezó en el pasado y que dura hasta el día de hoy. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo el texto. Y es verdad que es un versículo que hemos repetido tantas veces que de tanto repetirlo parece como que ha perdido expresividad, que no va a tener ni eficacia en su contenido. Pero ese es el problema que tienen algunos textos bíblicos que los decimos muchas veces, los repetimos, nos salen casi de forma espontánea, pero dicen, ¿te has parado a pensar lo que estás diciendo? ¿Te has preguntado alguna vez si hablo como traductor, ¿no? Cuando estamos trabajando a veces nos ocurre que las máquinas, los ordenadores nos juegan malas pasadas y a veces desaparece un versículo. Podéis imaginar la bronca que me cae cuando eso pasa. Pero desaparece el versículo. Mira, hay versículos que si desapareciesen, pues tampoco es muy importante. Pero vamos, si desapareciese Juan 3:16, tendríamos un problema. Tendríamos un problema porque es un versículo que recoge lo nuclear y lo esencial de la fe cristiana, ¿no? Este amor de Dios es el origen y es el fundamento de nuestra esperanza. Dios ama al mundo. Pero ojo, Dios ama al mundo no en un estado ideal. Ama al mundo tal y como es, tal y como lo tenemos. Un mundo inacabado, un mundo incierto, un mundo lleno de conflictos. Basta poner la televisión, ¿verdad?, para darnos cuenta. Un mundo lleno de contradicciones. Queremos hacer el bien y al final hacemos un desastre. Un mundo, desgraciadamente, capaz de lo mejor y de lo peor. Y sin embargo, la gran noticia es que este mundo no recorre su camino solo, no está perdido y desamparado, sino que Dios lo vuelve con su amor por los cuatro costados. Y esto nos tiene que llevar ya a una primera reflexión, o un caer en la cuenta. Más que una reflexión, es un caer en la cuenta. Fijaos, ¿cuántas veces desde nuestras vidas cristianas utilizamos con una carga de negatividad, incluso de elementos muy negativos, la palabra mundo? Nos llena la boca con lo del mundo. No somos del mundo, es que es una cosa del mundo. ¿Lo habéis escuchado ahora? ¿Sí o no? ¿Estáis despiertos, no? Son las 11:30, vamos a empezar. Bien, no. ¿Nunca habéis escuchado esa carga negativa de los del mundo o las cosas del mundo? Y a mí esto me hace pensar, ¿no? Si el versículo me está diciendo que Dios ama al mundo, ¿quién soy yo para aborrecer algo que Dios ama? Por eso tenemos que dar una vuelta. Es que este texto hay que darle vueltas. A Juan 3:16 hay que darles más de una vuelta. Y es que si realmente hemos entendido que Dios ama al mundo en todo lo que aquí habitamos, si tenemos el corazón lleno, o parte de nuestro corazón, de ese amor de Dios, cuidado cuando empleamos esas palabras, lo cual no quiere decir que seamos, entre comillas, del mundo. Pero cuidado, Dios ama al mundo tal y como es, no en su perfección, pero tal y como hoy en día lo tenemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Si la escuela domina. Sí, no, es fácil. Este está dentro de los top 10 de los versículos bíblicos, ¿no? Bien. ¿Os habéis dado cuenta
que la afirmación de Juan es muy atrevida. Fijaos si es atrevida que un versículo tan importante solamente aparece en el Evangelio de Juan. En otros pasajes de la Biblia, aquellos evangelios sinópticos, una misma narración aparece en varios evangelios. Pero si buscas un versículo parecido a este, en Mateo, en Marcos, en Lucas, solamente está aquí. Y ahora simbólicamente, me desnudo delante de vosotros. Me desnudo porque cuando leo este versículo, hay en mi cabeza algo que de pronto me dice, presta atención a lo que estás diciendo. Y me crea una duda. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos sentir el amor de Dios en ese hombre que está colgado en la cruz y que está muriendo? Dicho de otra manera, ¿cómo podemos hablar, por un lado, del amor de Dios, de un Dios Padre amoroso, generoso, que abraza, que acoge? Y el mismo discurso muchas veces va acompañado de un Dios de justicia que reclama sangre derramada para apaciguar su santa ira, para perdonarnos y para redimirnos. Yo no sé si esto a vosotros os crea una cierta dificultad, pero si lo pensamos fuera de nuestras mentalidades cristianas, y tú le estás diciendo que alguien es amoroso, pero al mismo tiempo reclama sangre por justicia, pero no tenía otra alternativa, no había otra forma, que no fuese algo tan desgarrador como eso. Como digo, es un pasaje conflictivo. Y es conflictivo no tanto por lo de Dios amó a mí. El texto conflictivo está, o mejor dicho, el verbo conflictivo es entregó a su. Claro, dependiendo cómo interpretemos o entendamos ese entregar, estamos diciendo dos cosas muy distintas sobre Dios. O puede ser un Dios sádico y feroz, o puede ser un Dios Padre amoroso, apasionado y misericordioso. Y ya os hago esto. Yo me voy a la segunda parte. Dios amoroso. Dios amoroso. La cosa no es tan fácil como parece. Los primeros 5 siglos de la Iglesia cristiana estuvieron debatiendo esta cuestión. ¿Cómo podían entender la salvación y el Dios de amor y al mismo tiempo el Dios que reclamaba sangre? 5 siglos discutiendo. Y al final del concilio de Nicea hace un redactado. Dios lo entregó por nosotros y por nuestra salvación. Esta es la forma que ellos tuvieron de explicarnos el significado de eso que solemos hablar como la salvación. Pero claro, ¿cómo explicarlo? Porque no es fácil. Fueron muy sabios. Se fijaron en el ejemplo de Jesús. Mira, cuando Jesús tenía que explicar algo difícil, ¿qué hace? ¿Un tratado teológico? ¿Sí o no? ¿Habéis leído algún tratado teológico de Jesús sobre los temas conflictivos y difíciles de la fe? No, contaba parábolas que todo el mundo entendía. Cogía ejemplos de la vida cotidiana y con esos ejemplos les explicaba algo. Pues fue lo mismo que hicieron en Nicea. Y a partir de Nicea, para explicar algo tan complicado, crearon expresiones imaginativas y simbólicas, sacadas fundamentalmente del Antiguo Testamento. Es decir, vamos a explicar, dijeron, qué es la salvación. ¿Cómo Dios ha obrado la salvación en nosotros? ¿Cómo lo ha hecho posible? Y dijeron, vamos a recurrir a metáforas. Metáforas. ¿Qué sabéis? La metáfora es esa figura del lenguaje que intentas explicar una realidad asemejándolo a otra cosa. Por eso cuidado con la literalidad, que las metáforas no son literales. Están explicando y enfatizando una realidad, pero por semejanza a otra cosa. Bien, lo vais siguiendo. ¿Qué metáforas empleamos los cristianos para hablar de la salvación obrada por Dios en favor nuestro? Os he dicho que utilizan imágenes de la vida cotidiana o del Antiguo Testamento. Una de ellas está sacada del mundo del comercio, del comprar y vender. ¿Recordáis el texto de 1 Pedro? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos ha comprado. Está jugando con una imagen. Es una metáfora. Fuimos rescatados. Eso es lo que se pagaba. Alguien era hecho prisionero, se pagaba un rescate. Rescatados de una vida sin sentido. Hemos sido redimidos. Otra vez el concepto del mundo del cuerpo. Otras veces viene del mundo de la medicina. Por su herida fuimos todos sanados. Otra metáfora. A veces es una metáfora legal. Ser condenados por el mundo, declarados culpables, hemos sido justificados en su sangre. Son imágenes. Y otra, por último, militar. La muerte ha sido destruida por la victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Bueno, pues esas son algunas de las imágenes que hemos utilizado.
Pero hay una que se ha puesto por encima de todas las demás, y es la que es la expiación sacrificial. La tenemos tan asumida, tan interiorizada, que cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de redención, inmediatamente lo asociamos a sacrificio expiatorio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tengo esta razón? Vale. O sea, no vais a llamar a mi hijo y decir, oye, que está diciendo unas cosas, ¿estáis de acuerdo conmigo, no? O sea, luego ya les da la presión para decir nada. Bien, pero vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Vais bien? ¿Estáis cansados? No. Ahora voy a hablar de un personaje muy conocido. Se llamaba Anselmo de Aosta. Anselmo de Aosta era un monje de la Edad Media. Y este hombre también desarrolló una de esas imágenes que ha llegado hasta nuestros días para hablar de la salvación. Y es la explicación de la salvación como una experiencia. Él no se lo inventó. Todo esto salía de las epístolas de Pablo. Nos vamos a inventar. Pero que cuando yo estoy hoy hablando de metáforas, no estoy negando, por favor, que nadie me entienda mal, yo no estoy negando la salvación operada por Dios por amor a través de su Hijo unigénito, sino que estoy diciendo que los cristianos hemos buscado formas para explicarlo. ¿Bien? No estoy diciendo que la cruz haya sido una metáfora y que Jesús metafóricamente ha muerto de la cruz. No. Cristo desgraciadamente murió de una forma terrible en una cruz. Lo que estoy diciendo es que aquellos hombres y aquellas mujeres intentaron explicarlo de una forma que todos podían entender. Y os he dicho que esto, sobre todo, que lo desarrolló fue este hombre, este tal Anselmo, este monje, que vivía en un mundo que no era nuestro, vivía en la Edad Media. Y en la Edad Media, ya sabéis que el mundo era un mundo feudal, fundamentalmente, en la que había señores y había vasallos. Era un mundo en el que el honor era muy importante. Si alguien manchaba oro, tenía que pagar un precio. Había duelos, había muerte, tenía un precio, y no era con derramamiento de sangre. Había que pagar por las ofensas cometidas. Claro, en ese contexto, esa imagen del Dios que necesita resarcirse, que necesita recuperar su honor a través de sangre derramada, se entendía muy bien. Pero es que nosotros ya no estamos en la Media. Estamos en una época totalmente distinta. Y tenemos, ya os adelanto, la obligación de crear nuestras propias formas de explicar la salvación obrada por Dios en nuestras vidas. Porque a lo mejor los modelos de la Edad Media ya no son suficientes. Pero es que os digo, no es que no sean suficientes, es que son peligrosos, porque estamos echando cargas negativas sobre Dios y sobre Jesucristo. Voy a explicar. Cuando hacemos estas intervenciones, estamos ofreciendo una imagen de Dios que niega y corrompe todo lo que Jesús nos enseñó a lo largo de su vida en los evangelios. ¿De qué manera? No solamente esto. Cuando Jesús habla de Dios, dice, mi Padre, ¿qué es? Es que yo soy un hijo, que soy un desastre. Y me he pasado muy mal, y cuando vuelvo a casa voy pensando, imaginando, bueno, ahora cuando llegue a clase de mi padre, voy a sacar la lista de las cosas. Mira, es que soy tonto, es que no lo hice bien, es que no lo pensé. Va pensando, cuando llega el padre, ¿qué hace? No le deja que hable. Le abraza, le pone un anillo, le pone una sandalia, le pone la ropa. Jesús, cuando habla de Dios, habla de esos Dios, un Dios de amor. Nunca os habéis escuchado en todo el Evangelio que hable Jesús de un Dios de sacrificios y de sangre. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo una imagen muy negativa. Pero no solamente esto, sino que ofrecemos una imagen muy negativa de Jesús. ¿En qué sentido? Pues porque parece que toda la vida de Jesús tan solo tiene sentido por la hora, por las 4, por las 5 horas que estuvo con la abuela. Y el resto de la vida de Jesús. Mira, yo estoy dolido muchas veces cuando vemos los sermones de Navidad. Yo no sé si habéis escuchado los sermones que suele haber en Navidad. Pero hay un alto porcentaje de sermones en esos días que es que este niño que nace en Belén es el que va a morir en la cruz. Y todo el sermón se basa en la muerte de Jesús en la cruz. Bueno, que sí, que eso llegaremos en Semana Santa, pero estamos en Navidad. Vamos a hablar del nacimiento, vamos a hablar de Dios en nuestra historia. No. Parece que todo está centrado en la muerte de Jesús. Por lo cual, como que liquidamos toda la vida de Jesús. Lo importante en la vida de Jesús no solamente la muerte, y no solamente la resurrección, sino también todo lo que hizo y todo lo que dijo durante su vida. Así que con esa exaltación de la muerte y de la cruz, hacemos otra cosa, sacralizamos el sufrimiento. Y automáticamente salta en nuestra cabeza algo que nos hace pensar que el sufrimiento nos acerca a Dios.
Es verdad que cuando vivimos una situación dolorosa, sentimos a Dios más cerca de nosotros, pero no me estoy refiriendo a ese tipo de sufrimiento. Me refiero al sufrimiento buscado por nosotros como forma de sentirnos cerca de Dios. Mira, yo ayer estaba en el centro de Puerto de Santa María y vi a mis hermanos, a uno de mis hermanos católicos, ¿cómo se llaman? Los que cargan los pasos, costaleros. Estaban haciendo los ensayos, no sé cómo se llaman, los costaleros, con los pasos, cargando el peso y el sufrimiento. Durante el tiempo de Semana Santa, en algunos lugares hay personas que incluso llegan a crucificarse físicamente, darse de latigazos, salir con cadenas. Estamos sacralizando el sufrimiento. Y algo también, lo que se canta, no sé si habéis prestado bien. Yo de niño recuerdo en mi pueblo, cuando se acababan los pasos de Semana Santa, iban cantando una canción: perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo. No estés eternamente enojado. No sé qué es Dios. Un niño enfadado en un rincón y eternamente enojado. ¿Es eso lo que nos enseñó Jesús? ¿Verdad que no? Por eso digo que cuidado, ¿no? Porque para sacar esa deformación o esas narraciones deformadas, esas interpretaciones sobre la salvación, en las que hay que echarle muchas cosas negativas a las espaldas a Dios y a Jesús, no nos hablan del amor y de la plenitud de vida. Tenemos hoy nosotros, como cristianos o como cristianas, que buscar nuevas imágenes en nuestro tiempo que nos hablen de la salvación de Dios, que nos hablen del milagro de Dios en nuestra vida, pero no desde las categorías, que echarle todo eso perverso a las espaldas a Dios y a Jesucristo. Voy a ir a acabar. Llevo 15 minutos. Mirad, la clave para reencontrar nuevas formas de hablar de la salvación la encontramos también en Juan 16. ¿Dónde lo encontramos? No en que Dios entregó a su Hijo, sino lo primero que ha dicho, que Dios ama al mundo. Esa es la clave. Dios ama al mundo. Amó y ama al mundo y a todo lo que hay en este mundo, incluidos a ti y a mí, que no somos de lo mejorcito de la comarca, tampoco somos lo peor, ¿no? Pero nos ama al mundo. Necesitamos recuperar la vida, tal y como Dios la entiende, tal y como Dios la entiende para todos nosotros. Y os voy a dar 3 consejos, que solo yo le doy, 3 pautas para intentar redescubrir cómo explicar yo la salvación de mi Dios y la vida, sin tener que recurrir a esas imágenes distorsionadas. La primera tiene que ver con, cuidado, la salvación ciertamente es lo que esperamos al final. No seré yo que lo diga, pero cuidado, que la salvación es mucho más que eso. Porque hay salvación cada día. Cada día hay salvación en nuestro pueblo. La salvación de Dios se obra en cada uno. La salvación cristiana es más que la salvación del pecado y del mal. Salvación no es únicamente eliminar una situación dañada que necesita reconciliación, dicen algunos teólogos, o perdón, o sanación o liberación. Es también construir, cuidado, la salvación es también construir lo que valoramos como algo bueno. La justicia, la paz, la dignidad de las personas. A todo eso Jesús, ¿sabéis cómo lo llamaba? Anuncio del reino de Dios. Reino de Dios en una vida más justa y más digna para todos, empezando sobre todo por los más débiles. Así que salvación en la otra vida, sí, pero también salvación en esta vida. O sea, no perdamos la mitad del discurso. Veamos el discurso completo. La segunda cuestión tiene que ver con la cruz. Es un error solamente ver la cruz como lo más importante de la vida de Jesús. Porque no fue lo más importante de la vida de Jesús, sí lo más doloroso, sí lo más terrible, sí lo más difícil de explicar. Porque claro, aquellos discípulos, cuando ven que su maestro está ahí crucificado, ¿cómo pueden hablar del triunfo sobre la cruz? ¿Cómo pueden hablar del triunfo y el cumplimiento de las promesas de Jesús viendo que su maestro está ahí crucificado? Pues lo más difícil, ¿eh? Luego lo entendieron desde la resurrección. Pero hoy nosotros tenemos también el reto de ver la cruz no solamente como un lugar de tortura y sufrimiento. La cruz también es el cumplimiento y llevar hasta las últimas consecuencias el mandato y la comisión de Jesús. ¿De cuál fue? Hablar de la vida eterna. Jesús habla muy poco de la vida eterna, pero sí habla mucho del reino de Dios. La cruz es justamente donde acaban muchos de aquellos que dedican toda su vida
para hacer de este mundo un lugar distinto, un lugar mejor, reino de Dios. La cruz es el lugar donde acaba Jesús, justamente porque no se calló. Si Jesús se hubiese callado, seguramente no hubiese acabado. Acaba ahí porque a los intereses de aquellos que les va muy bien y no les interesa cambiar nada, el discurso de Jesús era por esto y también, por eso acaba. La cruz es lugar de tortura, pero la cruz es el recuerdo de cumplir el mandato del Señor, de hacer de este mundo en el que tú y yo estamos un lugar un pelín mejor que como tú lo encontraste cuando viniste a este mundo. Un reto, ¿eh? La tercera y la última. La tercera orientación para alcanzar nuestra misión es volver a esa frase: Dios ama al mundo. Y Jesús nos enseñó esto de múltiples maneras, con múltiples palabras. Y nos habló de Dios. Y Jesús jamás habló de Dios como ese juez que está sentado en un trono diciendo: tú, quiero sangre, quiero sangre, quiero sangre. Cuando nos habla, nos dice que Dios es un Padre y amoroso. Es un Dios, un Padre compasivo, una compasión gratuita para todos los seres humanos y desea el bien de todos. Mi Padre, mira Jesús, no es un Dios sádico, es justamente el Dios antimal que habita en nuestro mundo. Mi Padre, nos dirá Jesús, cuando vea a su Hijo en la cruz, no solamente el Padre que puede del corazón, pero dice: bueno, ya mi honor ha quedado, ya estoy tranquilo, ya hay sangre derramada, ya estoy tranquilo, ya puedo ser tranquilo. No. Lo que nos dice es que este Padre, cuando vea a su Hijo, lo dice de una forma muy bonita, de evangelio, muy poética: el velo del templo se rasgó. ¿Habéis sufrido la pérdida de un ser querido? ¿No habéis sentido que el velo de vuestro corazón se rompía? Eso es lo que estoy diciendo. El velo del templo se rasgó. El corazón de Dios se ha roto. El corazón de Dios se ha roto. Dios ya no conoce el sufrimiento humano desde la distancia. No es el Dios imaginario que decía, ¿no? Dios que está lejos y nos ve así con cara lejos y dice: mira, pobrecito, cómo sufre. No, no. Es el Dios que conoce nuestro dolor y nuestro sufrimiento en primera persona. Por eso es el que nos puede acompañar en todo momento. Tenemos, hermanos y hermanas, la obligación de recrear la imagen de Dios, pero el Dios de la vida. Nos lo pide Jesús y nos lo pide también nuestra propia salud espiritual. Urge recuperar la imagen del Dios de la vida frente al Dios de los sacrificios y misericordias, frente a aquellos que todavía siguen pensando que se van a acercar a Dios por el sacrificio, el dolor, el sufrimiento. Dios está en nuestra vida en todo momento. Que el Señor nos ayude a reconstruir esas imágenes, porque nos hará vivir más plenamente los valores del reino y el amor de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Gracias, Señor, por hacernos capaces de la escucha, por poder acoger otra vida sin adulterarla y agradecer con asombro a lo que se nos confía, sin opiniones prematuras, sin valoraciones patusas. Gracias por hacernos capaces de estarnos de pie ante la ternura y la inocencia de otro, cuando se nos muestra sin tapujos, y por hacernos brotar de lo más hondo los deseos más sinceros de su bien con esperanza, sin segundas intenciones, sin querer sacar tajada, sin pretender cambiar lo que no podemos, sin prometer falsas respuestas inmediatas, sin aparentar saber lo que no sabemos, sin querer salir corriendo. Menudo regalo la escucha. Intuir lo que pasa y sentirlo bien adentro. Agradecer desde fuera todo lo que tantas veces uno mismo desde dentro no lo puede. Reconocer tu paso, que todo lo invada, sin invadir en nada. Y saberse de repente ya parte de otra vida, sin que nada de lo suyo te pertenezca. Compartir con valentía un poco de su muerte y descubrir insospechadamente tanta vida. Gracias, Señor, por hacernos capaces de la escucha. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, vayamos y experimentemos el amor de Dios cada día.
cada minuto del día, cada minuto de la vida. Vayamos y amemos a nuestro prójimo, dándonos a nosotros mismos como un don hacia el prójimo, manifestación del amor de Dios, como Él ha hecho con nosotros. Vayamos y seamos luz en medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla, y seamos verdad en medio de la mentira. Vayamos y sigamos a Jesús en todas sus acciones, imitándole, porque imitando a Jesús es como somos cristianas y cristianos, discípulos suyos. Y para ello, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea muy abundante en nosotros, el amor de Dios el Padre, Madre para nosotros, también sea muy, muy abundante en nosotros, y la comunión del Espíritu Santo esté de manera permanente, para que en ningún momento haya desconexión entre Dios y nosotros. Que Dios nos bendiga abundantemente. Amén.